Conocerse para conocer. Capítulo 11. La creación nueva y la ciudad de Dios. La conquista de la tierra prometida. Ya comentamos en el capítulo 9 que para descubrir la creación nueva solo había que cambiar los ojos, cambio que en el capítulo 10 nos permitía vislumbrar ya el establecimiento de la ciudad de Dios. Pues en este punto retomamos las reflexiones en este 11 para ver cómo esto ya estaba anunciado en la palabra de Dios. Así lo relata la segunda carta del apóstol San Pedro. Pero el día del Señor llegará como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán abrasados y la tierra, con cuantas obras hay en ella, quedará al descubierto. El fuego purificador de la nueva mirada. Y el Apocalipsis. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Lo que ya estaba profetizado por Isaías. Mirad, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo ni vendrá pensamiento. Y sin embargo, todo lo bueno que había en la antigua creación ha quedado preservado, guardado como en arca de Noé en el interior de cada santo. Así lo anuncia el libro del profeta Jeremías. Ya llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. Esta será la alianza que haré con ellos después de aquellos días. Oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior, y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, conoced al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Y San Pablo explica, pues considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues ese día es hoy, aunque como afirma la segunda carta del apóstol San Pedro, mas no olvidéis una cosa, queridos míos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el tiempo humano necesario para que se lleve a término la liberación, transmutación de la humanidad, entendida como colectivo histórico, puede ser largo. Ya que como añade el libro del Apocalipsis, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo, y oí una gran voz desde el trono que decía, He aquí la morada de Dios entre los hombres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Y eso todavía está por hacer, por lo que habrá que simultanear la construcción, acogida de la nueva Jerusalén, con la liberación y toma de posesión progresiva de los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Que parece imposible que eso se pueda lograr? También era imposible que surgiera de repente la creación nueva, y ahí está. Pues en la medida en que se vaya haciendo presente esa ciudad nueva, esa ciudad de la paz, que eso es lo que significa Jerusalén, esa ciudad de Dios, a través de lo aprendido en la realidad descubierta en esos cielos nuevos y esa tierra nueva, esa creación nueva irá siendo conquistada como nueva tierra prometida. Primero habrá que salir de Egipto, de la vida y visión antigua producto del pecado. Es decir, primero habrá que convertirse. Después atravesar un largo desierto, plagado de pruebas, pero lleno de presencia de Dios, para consolidar la decisión tomada, y en el que se deberá poner mucha atención para no cometer los mismos errores que nos muestra la Sagrada Escritura, y llegar por fin a la visión de la tierra prometida, como algo factible y asequible, con la última decisión de cruzar el Jordán, para culminar así el proceso de santificación. Pero además habrá que tomar posesión, conquistar, esa nueva tierra, mediante la extirpación y destierro de la idolatría de sus fronteras, de todo germen de maldad y mentira que reste de la visión antigua de la realidad,
de la visión manipulada por el demonio. No puede quedar nada, no vaya a ser que pase como en la historia sagrada. Entiéndase todo en el plano espiritual, no en el físico, que en el texto sagrado aparece como ejemplo tangible de una realidad espiritual o trascendente a la que evoca. Dicho de otra manera, no hay que matar al mensajero, pero sí toda sombra de mentira en el mensaje, por muy escondida y diminuta que sea. ¿Cuáles son, entonces, las claves aprendidas de esa nueva visión de la realidad que nos permiten tomar posesión de ella? En primer lugar, toda la tradición espiritual que nos ha permitido llegar hasta aquí, a saber, la enseñanza de Jesucristo, culmen de la tradición bíblica, recogida por la Iglesia y expuesta en su magisterio. En una palabra, Jesucristo. Jesucristo como camino, verdad y vida. Jesucristo como centro que nos muestra al hombre y nos muestra a Dios, unidos en él mismo. Jesucristo como cuerpo eucarístico y cuerpo místico, universal, que se da y nos dice, haced esto en memoria mía. Es decir, haceros Eucaristía como yo he hecho. San Pablo lo explica así. En Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su puesto. Primero Cristo, como primicia. Después todos los que son de Cristo, en su venida. Después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre. Cuando haya aniquilado a todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque lo ha sometido todo bajo sus pies. Pero cuando dice que ha sometido todo, es evidente que queda excluido el que le ha sometido todo. Y cuando haya sometido todo, entonces también el mismo Hijo se someterá al que se lo había sometido todo. Así Dios será todo en todos. O como advierte el número 48 de la Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. La Iglesia, a la que todos hemos sido llamados en Cristo Jesús y en la cual, por la gracia de Dios, conseguimos la santidad, no será llevada a su plena perfección sino cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas y cuando, con el género humano, también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y por él alcanza su fin, será perfectamente renovado en Cristo. Porque Cristo, levantado en alto sobre la tierra, atrajo hacia sí a todos los hombres, habiendo resucitado de entre los muertos, envió su espíritu vivificador sobre sus discípulos y por él constituyó su cuerpo, que es la Iglesia, como sacramento universal de salvación. Ahora, sentado a la diestra del Padre, actúa sin cesar en el mundo para conducir a los hombres a su Iglesia, y por ella unirlos a sí, más estrechamente, y alimentándolos con su propio cuerpo y sangre, hacerlos partícipes de su vida gloriosa. Por tanto, la restauración prometida que esperamos ya comenzó en Cristo, es impulsada por la venida del Espíritu Santo, y por él continúa en la Iglesia, en la cual, por la fe, somos instruidos también acerca del sentido de nuestra vida temporal, mientras que con la esperanza de los bienes futuros llevamos a cabo la obra que el Padre nos ha confiado en el mundo, y trabajamos por nuestra salvación. La plenitud de los tiempos ha llegado pues hasta nosotros, y la renovación del mundo está irrevocablemente decretada, y empieza verdaderamente a realizarse, en cierto modo, en el siglo presente. Pues la Iglesia, ya en la tierra, se reviste de una verdadera, si bien imperfecta, santidad. Y hasta que lleguen los nuevos cielos y la nueva tierra, en los que tendrá su morada la justicia, en otra traducción, en lugar de justicia, dice santidad, la Iglesia peregrinante, en sus sacramentos e instituciones que pertenecen a este tiempo, lleva consigo la imagen de este mundo que pasa. Ella misma vive entre las criaturas, que gimen entre dolores de parto hasta el presente, en espera de la manifestación de los hijos de Dios. Entonces podemos resumir esta primera clave en la frase «Haced todas las cosas en atención a Jesucristo», para que Dios sea todo en todas las cosas, lo que puede condensarse en la palabra consagración. Para la segunda clave tenemos que fijarnos en la cualidad motriz de todo el cambio, aquella que permitió al espíritu del hombre relacionarse con otros, la generosidad. Generosidad que se manifiesta en tres aspectos fundamentales. La generosidad que da origen al amor o generosidad altruista, lo que se expresa como gratuidad, gratis habéis recibido, dad gratis. La generosidad que da origen a las obras de amor o generosidad expansiva, que se define como disponibilidad. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios,
poned al servicio de los demás el carisma que cada uno ha recibido, dice San Pedro en su carta. O el Evangelio de San Mateo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Y la generosidad que da origen a los puentes de amor, y al que hace puentes de amor se le llama pontífice, fuente de cohesión o generosidad unitiva, que se enuncia como unidad. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada cual existe en relación a los otros miembros, como dice San Pablo en la carta a los Romanos. Y la tercera clave es el cambio en sí, o mejor dicho, la voluntad de cambiar y progresar en ello. Cambio personal que nos permitía mirar con ojos nuevos todas las cosas, de forma que cambiaba la apreciación de lo que veíamos. Como afirma San Pablo, pues lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Cambio que en la etapa inicial lo llamábamos conversión y que desembocaba en la santificación, pero que se expresa mejor con la fórmula cambia tú y el mundo cambiará contigo. Pues con estas tres claves, que se desglosan en 5 columnas o basamentos, se puede construir esa ciudad futura que buscamos, según la expresión del Concilio Vaticano II. Solo hay que ponerlas a funcionar integrándolas entre sí para construir con ellas una sólida estructura. Pero la toma de posesión de la creación nueva y el establecimiento de esta ciudad futura que buscamos están tan íntimamente relacionados que vienen a ser dos caras de una misma moneda, ya que cada una es la expresión y el cauce natural de la otra, a la vez que ya la propia persona que ha emprendido el camino de la santificación, al poner en práctica el amor, ha transformado su interior en esa misma ciudad añorada, como resultado de la transmutación sufrida. Así, el muro de la ciudad interior, con sus 12 puertas siempre abiertas en todas las direcciones, para indicar que el ser de cada individuo es relacional, a modo del velo rasgado por la resurrección de Jesucristo que separaba el Santo del Santísimo en el Templo de Jerusalén, y que se establece como delimitación entre el ser y el estar de cada persona, a la vez que se desdibujan los límites entre todos los demás espacios interiores, permitiendo a Dios enseñorearse de su ciudad, porque toda la ciudad es templo de Dios, a la par que cada individuo disfruta de Dios merced a su santidad, en una especie de conquista mutua como la de los enamorados. Quizás ahora se entienda mejor el versículo del Apocalipsis, que dice: «Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo». De esta forma, la Jerusalén celeste hace referencia tanto a una realidad interna como a una externa que es reflejo o manifestación de la interna. Así presenta el libro del profeta Isaías a los moradores de esta ciudad. Los llamarán robles de justicia, plantación del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán sobre ruinas antiguas, pondrán en pie los sitios desolados de antaño, renovarán ciudades devastadas, lugares desolados por generaciones. Extranjeros serán pastores de vuestros rebaños, forasteros vuestros labradores y viñadores. Vosotros os llamaréis sacerdotes del Señor, dirán de vosotros, ministros de nuestro Dios. Comeréis la opulencia de los pueblos y tomaréis posesión de sus riquezas. ¿Quién escuchó o ha visto cosa semejante? ¿Se puede parir un país en un solo día? ¿Se da a luz todo un pueblo de una vez? Apenas sintió los espasmos, Sión dio a luz a sus hijos. ¿Acaso abriré yo la matriz y no dejaré parir?, dice el Señor. ¿Acaso yo que hago parir cerraré la matriz?, dice tu Dios. Festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis, alegraos de su alegría los que por ella llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque así dice el Señor: yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente encrecida las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus criaturas, y sobre las rodillas las acariciarán. Como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Y todo esto simplemente por un cambio de perspectiva en la visión de la realidad, por comenzar a mirar las cosas desde los ojos de Dios y no fiarse de las apariencias humanas, por descubrir la presencia de un observador neutro que no era tan neutro como parecía, en definitiva, por fiarnos de Jesucristo, verdadero liberador del hombre. Así, también afirma la carta a los Hebreos: por la fe
obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Ciudad reconocida por los profetas como Nueva Jerusalén, como ciudad del Señor, Sión del Santo de Israel, como dice Isaías. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones. Y Zacarías, y vendrán pueblos numerosos, llegarán poderosas naciones buscando al Señor del universo en Jerusalén, y queriendo aplacar al Señor. Hasta el Concilio Vaticano II hace referencia a esa ciudad al denominarla la ciudad futura que buscamos. Todas estas expresiones proféticas están referidas tanto al pueblo de Dios como a la Iglesia, ya que, así como en la Iglesia está contenido el pueblo de Dios, en la ciudad de Dios se encuentra albergada la Iglesia, tres facetas del mismo y único cuerpo místico de Cristo, con una organización espiritual creciente. Si en la fase de pueblo el aspecto más destacado o visible era su desarrollo como concienciación de grupo social, al igual que los niños que van cobrando conciencia de su cuerpo y de sus posibilidades y facultades, en la fase de Iglesia, sin perder nada de lo logrado hasta entonces, lo que pasa a manifestarse es su concienciación como grupo religioso, ideológico y racional, en torno a una fe vivida, como hacen los jóvenes al gestar y desarrollar su formación, ideales y proyecto de vida. ¿En qué debe consistir entonces el paso a la fase de ciudad? Pues sin perder nada de todo lo bueno logrado hasta ese momento, llevar a todos los aspectos de la realidad, como así nos indica el Papa Francisco, toda esa vida que brota de la fe, desarrollando así su concienciación como grupo de vida y comunión espiritual, comunión de los santos. ¿Qué es lo que hace el hombre adulto al llevar a la práctica todos esos ideales y proyectos de vida, concretándolos en opciones comprometidas de vida, es decir, viviendo la vida para la que se ha preparado en las fases previas, estableciéndose en su fe? Así pues, la vivencia de la fe ya no sólo se manifiesta comunitariamente en el culto, sino en todos los aspectos que abarca la realidad, incluidas la vida social, la ficción y la virtualidad, construyendo el mundo tal como debería ser construido, según la voluntad de Dios, y no solamente cada uno por su cuenta como hasta ahora, sino también como comunidad completamente organizada, sacando así a la luz toda la coherencia universal. En definitiva, como diría San Juan Pablo II, establecer sobre la tierra la civilización de la verdad y del amor según el deseo de Dios y para su gloria. Pues en esta tercera vuelta de espiral que es la fase de ciudad, la Iglesia debe reflotar y sacar a la superficie determinados aspectos de su anterior fase de pueblo, que habían quedado relegados, tanto en lo que se refiere a su concienciación como a su organización, aunque ya sea para aplicarlos en otro plano de la espiral ascendente. Es el caso de la conciencia de territorio espiritual sagrado, de tierra prometida, donde el cristiano pueda desarrollar toda su pluripotencialidad, también humana, consagrada al Señor, sin tener que salirse fuera de ese territorio, sin tener que estar sometido al Egipto pagano y explotador para lograrlo, aunque para ello tenga también que cruzar su mar rojo particular y vivir un tiempo de desierto, purificándose con sus pruebas. Cada cristiano y la Iglesia entera saben que Dios nunca les abandonará, pero han de poner a prueba su fe, para poder progresar en ella, ya que en este terreno todo estancamiento acaba por degenerar en degradación y deterioro. La Iglesia no tiene otro camino en su peregrinaje hacia Dios que este de la ciudad de Dios, para conseguir superar la actual época de estancamiento y deterioro generalizado. La renovación y restauración espiritual nunca le vendrá de fuera, sino de su mismo seno, como no le vendrá de los cielos físicos ajenos, sino de los espirituales propios. De allí donde no mira, porque no espera, ya que la esperanza es profecía y alerta, comienzo y solución. El tiempo que tarde en descubrirlo y emprenderlo dependerá de lo que tardemos en convencernos de que todas las demás posibles soluciones que aparecen o puedan aparecer no son válidas,
porque están basadas en criterios pasados y agotados que ya cumplieron su función. De ahí que el principio de coherencia sea tan útil y necesario para encontrar ese camino sin perdernos. Podemos rebuscar en la historia estructuras organizativas pasadas o modos pasados que funcionaron en su día, para intentar restaurarlos o reimplantarlos en el tiempo actual, conservando en la medida de lo posible su formato original, sin caer en la cuenta de que es el espíritu el que no se corrompe, pero las formas que lo contienen sí, y que ya no son aplicables a nuestra época. Lo mismo que un medio de transporte de montaña, aun siendo muy bueno, no es aplicable, porque se muestra ineficaz, para atravesar un mar. No es lo importante, pues, las formas, sino el espíritu que las anima. Espíritu que es el que hay que recuperar, si se había perdido, y readaptar la nueva situación. Las formas son las novedosas, aunque puedan inspirarse en las antiguas, pero no el espíritu que las anima, por lo que tampoco se puede optar por la posibilidad contraria de, conservando las formas usuales hasta entonces, pretender reformar el espíritu originario que les confería todo su sentido, traicionándolo, lo que las convertiría en abortivas. Así pues, no podemos confundir las formas, las apariencias externas, con el espíritu que las anima, porque las apariencias externas, al igual que el cuerpo del hombre, son pasajeros, corruptibles, pero su espíritu no, ya que sólo es el espíritu el que es capaz de, sin cambiar en nada, readaptarse a las situaciones cambiantes de cada momento, trascendiendo todos los encorsetamientos que pretendan ahogarle. Ya decía Jesucristo que a vino nuevo, odres nuevos. El vino como tal vino, ya sea nuevo o añejo, siempre es vino. Lo mismo que el espíritu que anima las formas, que siempre es el mismo espíritu, aunque el paso del tiempo sobre ellas afecte a cómo se ha percibido. Pero si el espíritu se saca de su forma añeja, aparece como si fuera nuevo, como vino nuevo, que ya no se puede reintroducir en los odres viejos, en las formas pasadas, porque el deterioro del tiempo las ha hecho incapaces de retenerlo en toda su fuerza, y es por eso que necesitan odres nuevos, formas nuevas, continentes nuevos, que puedan resistir toda su potencialidad. Así, cuando el Espíritu de fe, y más propiamente el Espíritu Santo, manifiesta su acción en la Iglesia, aunque sea el mismo Espíritu de siempre, y no cambie nada en el depósito de la fe, las formas y los continentes se ven renovados, porque los antiguos se tornan insuficientes. Es por eso por lo que ni las formas pasadas ni los espíritus remozados acaban por funcionar como soluciones estables, porque mantienen odres viejos, válidos en su día, pero anacrónicos hoy. Y es que todo lo humano es mudable, y lo que puede valer para un niño se vuelve inútil para un adulto. ¿Cómo encontrar entonces las formas adecuadas para colocar en ellas el espíritu de siempre? Aquí tenemos que recurrir a nuestra estrella guía, a nuestro principio de coherencia universal que todo lo refiere a Dios. El principio de coherencia nos da la posición exacta de nuestro momento histórico con respecto al plan de Dios y nos hace apreciar su voluntad. Y para que encaje el pasado con el presente y el futuro, nos muestra las posibilidades y el camino que conduce de una situación a otra en la progresión estructural de coherencia creciente que se abre paso a lo largo de la historia. El término simbólico ciudad, aun siendo tan simbólico, aún más si cabe, como los de iglesia o pueblo, lleva implícito, por comparación, un contenido estructural organizativo, orgánico, mucho más elaborado y sofisticado que las otras dos denominaciones, a las que engloba en sí. El entramado relacional y organizativo autónomo, que abarca todos los ámbitos de la vida de una ciudad, queda muy por encima del insinuado en las fases anteriores. Si el término colectivo pueblo, pueblo de Dios, se refiere a un conjunto de personas que poseen una historia y fines comunes, sin potenciar la otra acepción de la palabra que apunta a una población o núcleo de habitantes pequeño, y el de iglesia o asamblea religiosa, religada o referida a Dios, supone ya una organización relacional interna de ese colectivo con historia y fines comunes, el de ciudad desarrolla, entonces, esa otra acepción de la palabra pueblo entendida ya como un lugar adaptado y adecuado para habitar, y en el que se consolida y asienta la historia común y los fines pueden verse logrados, al reforzar todos los lazos interrelacionales internos con miras a lograr una estabilidad. Una ciudad no es un campamento de tiendas.
Es pues en esa fase de ciudad de Dios, cuando se empieza a construir en la historia, en el tiempo histórico, para acabar de hacerlo fuera de ella, de él. Es, por así decirlo, el puente entre las dos orillas. Es el lugar en el que se empieza a llegar sin haber llegado del todo, pero en el que se acabará de llegar, porque quien entra en el puente ya tiene un pie puesto en la otra orilla, aunque como en ese puente lo que entra corruptible sale incorruptible, el cuerpo resucitado final, la Jerusalén celeste anunciada, puede que no sea reconocida en un principio desde el punto de vista histórico, no resucitado, de la orilla de acá del puente. Así la Iglesia, en su natural evolución, ha de tomar el camino de esa ciudad habitada por Dios, como dice el Salmo 107-106. Erraban por un desierto solitario. No encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed. Se les iba agotando la vida. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación, para que llegaran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Transformó el desierto en estanques, el erial en manantiales de agua. Colocó allí a los hambrientos y fundaron una ciudad para habitar. Pero ya nos avisa el principio de coherencia, que todo lo que quede fuera de él, que todo lo que no participe de su savia, quedará seco y apartado del camino, por lo que todo lo que no acabe por integrarse en esa evolución ciudadana de la Iglesia, en la que todos los sectores y aspectos queden orgánicamente, incluidos en una estructura espiritual única, se verá abocado a la esterilidad. Y así lo indica el mismo Salmo. Él, el Señor, transformará los ríos en desierto, los manantiales de agua en aridez, la tierra fértil en marismas, por la depravación de sus habitantes. También nos advierte Jesucristo sobre la coherencia manifestada en la unidad con su persona. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Pudiera entenderse, por quien está acostumbrado a los usos mundanos, que no tienen presente a Dios y a los ejemplos que nos muestra la historia, que esta coherencia organizativa ha de ser impuesta por la fuerza o en base a una obediencia ciega. Nada más ajeno a la realidad. Solo hay que ver cómo acabaron esos ejemplos históricos para comprobar el error de tal enfoque. Las relaciones de coherencia en el medio humano, que gozan de libertad y voluntad, precisan de esa voluntad y libertad para verse establecidas, ya que en caso contrario no se producen, aunque su apariencia pueda engañarnos. La coherencia, en ese caso, se construye, precisamente, apoyándose en esa voluntad y libertad individual, en la relación libre y voluntaria conocida con el nombre de amor, aunque hoy en día se confunda esa palabra con el enamoramiento, con el agradecimiento o la amistad recíproca. Pero el amor verdadero no exige contrarréplica, ni pago alguno, ni de ningún tipo, por lo que dicha opción sólo puede ser elegida por la voluntad. Y con entera libertad para que resulte definitiva e incorruptible. Con ese cemento sí se puede construir. O dicho de otro modo, toda estructura organizativa no basada en el amor, o en la que éste no sea su argamasa, está condenada al fracaso. Por eso, la organización de esa ciudad de Dios es fundamentalmente espiritual, porque está fundada sobre el amor. Aunque por coherencia su manifestación física sea humana y plasmada en estructuras tangibles. Pero en ellas las obediencias ciegas y las imposiciones, camufladas como se quiera camuflarlas, han de quedar excluidas por ser ajenas al amor y a la coherencia. Luego su método humano de interrelación deberá basarse en la coordinación. En esta mística ciudad de Dios, título que Sor María de Jesús de Ágreda otorga a la Santísima Virgen María, el que manda es Dios, merced a su voluntad, y su autoridad la ejerce a través de todos y cada uno de sus habitantes, células de ese cuerpo místico, ya que a través de ellas se hace posible la encarnación de esa voluntad de Dios
al modo y ejemplo de nuestra Madre y Señora la Virgen María, según nos indica el Evangelio. María contestó: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Sin embargo, Dios no actúa en ella con imposición y obediencia ciega, ni la trata como a una esclava al modo humano, sino que le pide permiso para realizar su obra en ella y le da razones en respuesta a su inquietud. Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». Pues si Dios actúa así, con esa consideración, ¿qué es el hombre para hacerlo diferente con sus semejantes? El espíritu, como se ve, es el de siempre, pero las formas a aplicar son novedosas. Ya dice San Pablo: «No apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo, quedaos con lo bueno, guardaos de toda clase de mal». Pues examinándolo todo, viendo su coherencia en sí mismo y con Dios, y quedándonos solamente con lo bueno, caminemos decididos hacia esa mística ciudad de Dios, puente final de nuestro largo peregrinaje por la fe, fijos los ojos en aquel que la inició y dio cumplimiento, nuestro Señor Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y como el movimiento se demuestra andando, y ya sabemos aquello de «cambia tú y el mundo cambiará contigo», o lo que decía Jesucristo a Nicodemo: «tenéis que nacer de nuevo», en el próximo capítulo vamos a tratar todo lo relacionado con el discernimiento, que permite elegir el bien en todas las cosas y dentro de él el mayor bien. Muchas gracias.